Bueno, pues vamos a empezar con este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a archivo nuevo y crear un nuevo proyecto. Bueno, ya que nos haga la ventana que nos va a crear el proyecto, en nombre le tenemos que poner el nombre del proyecto, el que nosotros queramos. En este caso yo le pondré votación. Es aplicación de Windows Form. Le damos a aceptar. Esperamos a que se cargue el proyecto. Bueno, una vez ya cargado el proyecto, nos va a salir lo que es la interfaz gráfica. Aquí vamos a elaborar lo que es un programa que va a registrar una votación. Entonces, un ejemplo va a ser que vamos a votar por dos personas y vamos a ir acumulando el número de votaciones de cada persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es insertar un label. Aquí le pondremos voto. Después tenemos que poner un text box donde va a ser la entrada de datos. Y tenemos que poner un botón, en este caso que es el que va a enviar el voto. En este caso le tenemos que cambiar la propiedad name, que sería lo que es el nombre de la variable. En diseño, donde dice name, le pondremos, le cambiamos el nombre por el nombre que queramos. En este caso le pondré btn votar. Y también hay que cambiar el nombre a lo que es el text box. Aquí también le tenemos que poner, en este caso le pondré txt bot. Insertamos otro label. Insertamos otro label. En este caso aquí pondremos el nombre por el que queremos votar. Entonces en diseño, bueno, en propiedades, nos vamos a ir a donde dice text. Es donde le vamos a cambiar la propiedad del texto del label, que le pondríamos, por ejemplo, Pedro. Y insertamos otro label. En este caso le pondremos Pablo. Pues como sabrán, Pedro y Pablo salen en los picapiedras. Entonces este es un ejemplo sencillo de lo que puede ser una votación ahí. Entonces ponemos otro label donde se van a almacenar el número de votaciones. Ponemos un label aquí y un label aquí. En este caso, a este label que dice voto, que el que dice Pedro y el que dice Pablo, lo único que le cambiamos fue la propiedad text, no la propiedad name, que sería el nombre de la variable del label. Esto no se lo cambiamos, por lo que nada más lo vamos a usar para poner aquí lo que es esta palabra: Pedro, Pablo y voto. A este label sí le vamos a cambiar el nombre de la variable, por lo que ahí va a ser donde vamos a ir almacenando, o vamos a ir poniendo lo que son el número de votaciones. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la propiedad name del label y borrarla. Entonces
le pondremos en este caso lo que es para el número de votaciones de Pedro, le pondremos LBL label Pedro. Y en lo que es la prioridad text no le pondremos nada para que quede en blanco y podamos imprimir, o bueno, podamos mandar a que se imprima el número en la prioridad text de ese label. Y hacemos con el mismo de abajo, con lo que sería para el label de los votos de Pablo. Y aquí le cambiamos el nombre de la variable, el nombre de la variable por LBL Pablo. Una vez hecho esto, y ya cambiando las variables, ajustamos lo que sería la interfaz gráfica. Y bueno, entonces ahora, como en este caso vamos a hacer el programa con la implementación de una clase, entonces nos tenemos que ir a la pestaña proyecto. Nos vamos a donde dice agregar clase. Seleccionamos lo que sería clase de Visual C#. Aquí borramos todo esto y tenemos que poner lo que sería el nombre de la clase. Pondríamos, por ejemplo, votación. No olviden poner las mayúsculas al principio de lo que sería la clase. Votación. Y la extensión que sería .cs. Le damos en el botón agregar. Esperamos a que nos cree lo que es la clase. Una vez creada la clase, tenemos que definir las variables privadas. Entonces empezaríamos poniendo lo que sería private, las variables que vamos a ocupar, que en este caso sería pues los que serían los votos de Pedro y Pablo. Entonces pondríamos voto de Pedro y otro que sería voto de Pablo. No olviden poner lo que sería el tipo de variable, que en este caso sería de tipo entera. Una vez puesto esto, tenemos que definir el constructor de la clase, que en este caso se tendría que llamar igual que en la clase, votación. No sería public votación argumento. Bueno, los paréntesis significa que tiene que llevar argumentos. En este caso aquí no pondremos ningún argumento de entrada, porque en este caso no lo vamos a ocupar. Abrimos las llaves. Aquí lo que va a hacer el constructor es que tiene que inicializar estas dos variables, la variable BPE y la variable BPA, a 0. Es como que si estuviéramos diciendo que estas dos variables, esos dos contadores, se inicialicen al valor de 0. Entonces tendríamos que poner BPE asignale 0. Y también a BPA asignale 0. Y con eso ya tendríamos lo que sería este constructor. Ahora empezaremos a crear lo que son los métodos.
tenemos que crear un método, como en este caso el, el método que vamos a crear no nos va a devolver ningún tipo de valor, entonces tenemos que poner public void y aquí teníamos que poner el nombre del que es el método, que por ejemplo sería votar. Ahí sí, aquí sí le tenemos que pasar argumentos. En este caso vamos a definir una variable de tipo booleana que nos va a regresar falso o verdadero. Entonces tienes que poner bool y una variable puede ser cualquier nombre, entonces podríamos poner b, que sería de voto. Abrimos las llaves. Aquí por ejemplo tenemos que poner una condición if, que si b, la variable booleana que está acá arriba en los argumentos, tenemos que decir que si es igual, bueno, si es igual a verdadero, entonces que la variable del voto de Pedro se le asigne la variable del voto de Pedro más 1. Aquí se vendría diciendo que 1 más BPE, que es la variable que está acá arriba, que si se acuerdan le inicializamos a 0 en este constructor, y que se le tiene que asignar a BPE, o sea que se le vuelve a asignar a lo que a esta variable que está acá arriba, ¿sí? Ya que pusimos esta condición, podemos poner otro if o un else que negaría todo. Si esto no se cumple, tendría que cumplirse forzosamente el else, que inicialice la variable del voto de Pablo, que le asigne lo de la variable del voto de Pablo más 1. Y con esto estaríamos terminando lo que sería el método votar. Ahora, como ya vimos, este método no nos devuelve ningún valor, entonces para que nos devuelva algún valor necesitamos crear otro método que nos devuelva el valor de la variable BP, que sería el voto de Pedro, y otro método que nos devuelva la variable del voto de Pablo, que sería BPA. Entonces aquí tenemos que escribir public, que sería un método público de tipo entero, y que la vamos a llamar obtener voto de Pedro, y no le vamos a pasar ningún argumento en este caso. Abrimos las llaves y lo único que tiene que hacer este método es regresarnos el valor de BP, que sería la variable que ya declaramos aquí como privada. Entonces nos pone return la variable del voto de Pedro. Entonces public de tipo entera igual obtener la variable del voto de Pablo. No le pasamos como argumento nada. Abrimos las llaves y también tenemos que regresar el valor de la variable del voto de Pablo. Tenemos que poner return variable, bueno, del voto de Pablo, el punto y coma. Ya que hayamos terminado de hacer lo que son estos dos métodos, ya habremos terminado lo que es la clase. Le damos control S para guardar. Nos pasamos a lo que sería el diseño de la interfaz gráfica, que sería form.cs, aquí donde dice diseño. Aquí le damos doble clic en el botón que dice votar, para que nos lleve a lo que es la edición del código de lo que sería esa interfaz gráfica. Ya que estamos aquí, tenemos que definir
una variable de tipo votación. Aquí podemos asignarle cualquier nombre. Por ejemplo, le podemos poner votar o votación, o en este caso le pondremos votación. Y el punto y coma es nada más una variable. Bueno, aquí tenemos que crear una variable de tipo booleana. La variable le podemos poner v. Le asigna, bueno, inicializamos el valor a falso, bueno, falso, a lo que sería falso, a la propiedad text de la variable txtVoto, que en este caso esa sería lo que es esto, que es el text box. Entonces la manera correcta de cómo se lee esto se llama al método toInt32 de la clase convert del espacio de nombres system, que sería todo esto, y se le pasa como argumento, que es esto lo que está aquí, lo que estoy seleccionando, se le pasa como argumento txtVoto, que sería la variable del text box, y su propiedad text, y se le asigna a la variable entera voto. Bueno, aquí en el primer caso, que si voto tiene 0, entonces haremos que a la variable v se le asigne el valor de falso. La variable v es la que declaramos hasta arriba de tipo booleana, entonces a esta variable se le va a asignar lo que es el valor de falso, dependiendo de lo que ya le hayamos asignado antes. Bueno, si se cumple, pues ponemos el break. Y pondríamos lo que es el otro caso, que si es 1, si la variable voto tiene el valor de 1, entonces a v le asignamos el valor de verdadero. Volvemos a poner el break. Y así es como haríamos el switch. Si voto contiene el valor de 0, le asignamos falso a la variable v que está acá arriba. Entonces aquí en el segundo caso, si voto contiene el número 1 o el valor 1, le asignamos el valor verdadero, se le asigna a v que está acá arriba, dependiendo de lo que ya le hayamos asignado antes. Entonces aquí tenemos que poner votación punto, hacemos un llamado al método votar de esa clase o de ese objeto que en este caso denominamos votación, y le pasamos como argumentos. Aquí nos estamos hablando que tenemos que pasar una variable de tipo booleana. Podemos pasar esta, que por ejemplo ya la declaramos acá arriba. Entonces pasamos la variable v de tipo booleana, le pasamos como argumento esa variable, punto y coma, se hace un llamado al método votar del objeto votación, que sería el que ya creamos acá arriba, pasándole como argumento la variable v, que sería esta, que está aquí. Bueno, aquí ya pondríamos lo que sería un label, que sería indicándole al usuario el tipo de voto o los números que debe ingresar para votar por Pedro o por Pablo. Entonces, para votar por Pedro, uno, por Pablo, 0. Y aquí nos haría el label que diría para votar por Pedro 1, por Pablo 0. Nos falta lo que sería el método que nos va a regresar los votos.
para poderlos mandar a imprimir en lo que sería en este label que está aquí, que si recuerdan le borramos lo que era el texto. Entonces tenemos que hacer esto: a label, que sería a la variable lbl Pablo, a la propiedad text. Aquí estamos diciendo que a la variable lbl Pablo, que sería el label de Pablo, de su propiedad text, que como ya vimos era, por ejemplo, aquí, si logran ver, aquí está. Aquí, por ejemplo, la propiedad text, que sería esta, a este se le va a asignar lo siguiente, que sería al lbl Pablo, que sería el label, que se llama, que el nombre de la variable es lbl Pablo, de su propiedad text, asignale. Aquí tenemos que poner de igual manera lo que sería el objeto, que ya se construyó acá. Entonces tenemos que poner votación, que es el objeto donde está todo esto, donde está guardado los valores. Punto. Hacemos un llamado al método del objeto votación, que es el obtener aquí voto de Pablo, pasándole como argumento no nada. Y aquí tenemos que aplicar lo que sería el toString, porque aquí nos está devolviendo un valor de tipo entero, y nosotros queremos mandar a imprimir aquí en el label, pero como el label es de tipo cadena, entonces aquí lo que hace el toString es que va a convertir ese entero a una cadena. Y no le pasamos como argumento nada y cerramos. Y ya, punto y coma. Aquí lo que nos está diciendo es que se hace un llamado al método obtener voto de Pablo del objeto votación, y se le asigna a la variable lbl Pablo en su propiedad text. Y esto, lo que dice toString, es que se le va a pasar a todo esto, como recuerdan, esto nos devuelve un valor de tipo entero. Entonces para esto nos sirve lo que sería toString, para pasarlo de entero a una cadena, que sería string. Y se le asigna a lo que sería la lbl Pablo en su propiedad text. Y hacemos lo mismo con Pedro. En este caso yo voy a copiar y pegar el mismo código. Pedro, aquí sería diferente. Ya sería obtener votos de Pedro. Damos control S para guardar los cambios. Nos vamos a lo que sería el diseño de la interfaz gráfica y damos a iniciar el proyecto. Bueno, como vemos, ya acabó de compilar el programa y aquí nos muestra lo que es la ventana de lo que es la interfaz gráfica. Aquí en el voto, por ejemplo, si queremos votar por Pedro, ponemos 1. Entonces le damos votar y Pedro lleva un voto. Entonces ahora quiero votar otra vez por Pedro, y como vemos el contador funciona bien, ya lleva 2 votos. Entonces volvemos a votar por Pedro y ahora lleva 3. Pero ahora si queremos votar por Pablo, ponemos 0.
y le damos en el botón votar y vemos que sí sirve el contador y que a Pablo le asigna el voto, bueno, el valor de 1 que sería un voto. Entonces, esto quiere decir que el programa está funcionando correctamente. Bueno, esto ha sido todo y los esperamos en el siguiente tutorial.